Pues vamos a dar comienzo entonces a esta tarde con nuestro webinar. Gracias a los que tomaron el tiempo de inscribirse y de asistir con nosotros para compartir esta tarde. Y estoy seguro que va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Todavía hay gente que está llegando, así que vamos a darles un par de minutos más. Les puedo pedir de favor si pueden poner en silencio sus micrófonos. Por el momento, ya más adelantito ya nos vamos a poder comunicar entre todos, pero por el momento, si pueden poner en silencio sus micrófonos, se los voy a agradecer mucho. Bueno, pues si les parece bien, vamos a comenzar. Ya son un poquito más de las 7. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto y está haciendo feedback, o sea, se escucha muchas veces lo que yo digo. Si lo pueden poner en silencio, se los voy a agradecer. Bueno, mi nombre es Isaac Arellano. Soy gerente general de PSLA México SAS. Mi carrera en bienes raíces la comencé en Estados Unidos hace casi 20 años. Trabajando con una financiera en Houston, empecé como ejecutivo de cuenta. Después de 2 años me moví a director de sucursales virtuales cuando todavía FinTech no estaba bueno, no existía el concepto de FinTech, ¿verdad? Nos lo sacamos de la manga eso de las sucursales virtuales, donde sí existían las personas en las ciudades donde nosotros queríamos cubrir ese mercado, pero no teníamos una sucursal física, por decirlo así. Después de ahí me moví a lo que se llama el underwriter. El underwriter en Estados Unidos tiene una doble función. Lo que hace aquí en México el analista de crédito, que es evaluar el perfil del solicitante, ya sea persona física o moral. Y bueno, aquí en México existe lo que es el Consejo de Crédito. Allí en Estados Unidos no es así. Es el mismo underwriter quien toma la decisión si se otorga el crédito o no, por qué cantidad, o si va a haber alguna limitante o una oferta distinta a la que pide el solicitante. Y después de eso, pasé al Consejo de Administración con la misma financiera. Estuve con ellos prácticamente 9 años, hasta que vino la recesión del 2008-2009. Ya no la sobrevivimos, ¿verdad? La financiera fue muy golpeada y bueno, ya no pudimos seguir en operaciones. Y a partir de ahí, yo encontré en lo que es la consultoría un nicho que yo nunca había explorado y que hasta la fecha pues me ha resultado muy bueno. La financiera para la cual yo trabajé se especializaba en hipotecas para propiedades de uso comercial e industrial y créditos para empresas y para negocios, tanto chicos como grandes. O sea, atendíamos de todo. Entonces, obviamente que la variedad de línea de negocios que atendíamos era bastante amplia, desde gente que cultivaba, ganaderos, gente que estaba en el negocio de la tecnología, constructores, arrendadoras, etcétera. Era muy, muy, muy amplia la gama de mercado que teníamos. Y bueno, es ahí en donde yo desarrollé mi conocimiento en cuanto al mercado de bienes raíces, que en Estados Unidos, para empezar, está regulado todo lo que es la industria de bienes raíces. Y esto ha permitido algo muy positivo, que es el desarrollo de toda una ciencia alrededor de los bienes raíces, lo cual aquí en México no existe. Allá, por ejemplo, para que tú seas un agente de bienes raíces, necesitas tener una licencia estatal, dependiendo en el estado donde tú quieras practicar, necesitas una licencia estatal. Para obtenerla necesitas tomar
es como una especie de diplomado de entre 6 meses y un año, depende de tu capacidad de aprender y de poderlo pasar. Y aparte tienes que pasar el examen, que es pues casi como un examen profesional, ¿no? Tienes que presentar tu examen técnico y si lo pasas, bueno, pues ya puedes ejercer como agente de bienes raíces. Si no lo pasas, pues no. ¿A qué viene todo esto? Bueno, a que, como les mencioné, el 2008-2009 viví la recesión estando allá y estando en el mercado de hipotecas y obviamente trabajando muy directamente con muchos agentes de bienes raíces que se dedicaban, muchos a la parte residencial, otros al retail, otros a oficinas, otros a lo que era hoteles, etcétera. Trabajamos con muchos agentes de bienes raíces. Todavía el día de hoy, muchos de mis clientes son agentes de bienes raíces, fondos de inversión, tanto privados como públicos. Lo que aquí se conoce como una fibra en Estados Unidos es un REIT, que es un Real Estate Investment Trust, o sea, un fondo de inversión en bienes raíces. Trabajo con ellos y lo que yo hago es, por un lado, ya sea desarrollarles la ingeniería financiera para un proyecto de inversión en bienes raíces, misma que se va a utilizar para levantar fondos, ya sea a través de particulares o de empresas públicas o privadas, o ir a un banco o una financiera que no sea necesariamente institucional. Por el otro lado, también me consultan pues financieras, ¿verdad? Que por el alto flujo que tienen de solicitudes, me piden que yo haga lo que es el análisis de crédito, que es el proceso de underwriting en inglés. Es un análisis cualitativo y cuantitativo para determinar si el solicitante califica para el monto que están solicitando. Entonces, este nicho que yo encontré me llevó a trabajar todavía mucho más de cerca con agentes de bienes raíces. Y cuando digo más de cerca es que pues trabajaba literal de que el agente de bienes raíces empezaba a prospectar sus posibles clientes, tanto aquellos que querían ya sea vender o rentar una propiedad, como también la prospectación de posibles clientes que quisieran ya sea comprar o rentar esas propiedades. Entonces son prácticamente 20 años que tengo de trayectoria en este mercado. Lo que publiqué en la publicación de Facebook, valga la redundancia, de que experto en análisis y desarrollo de ingeniería financiera en bienes raíces y proyectos de bienes raíces, pues no es exageración, es una realidad. Tomé más de 15 diplomados estando allá, especializados en el área de análisis financiero de bienes raíces, prospectación de mercados, segmentación de mercados en bienes raíces, interpretación de avalúos, desarrollo de avalúos, en fin, todo lo que tiene que ver con bienes raíces, pero estudiado de una manera formal, obviamente, porque allá sí existe la estructura y existe el material didáctico, que por ejemplo es otra cosa. Aquí en México ni siquiera tenemos eso, no tenemos material didáctico para profesionalizarnos y poder llevar nuestra industria a un mejor nivel. En este contexto, vamos a empezar nosotros a analizar cómo es que va a ser esta nueva normalidad, ¿verdad? Como le han llamado el gobierno de la República, cuando regresamos a enfrentarnos con el mercado de bienes raíces. Vamos a ver tres contextos diferentes, o un contexto que maneja tres ramificaciones: lo que es la economía, lo que es el empleo, lo que es el sector inmobiliario, que va ligado con la industria de las hipotecas, el mercado hipotecario, que esos van de la mano. Si no tenemos fuente de financiamiento, pues nuestras posibilidades de colocar nuestras propiedades se reducen en gran manera. O sea, el financiamiento es una herramienta básica en esta industria de los bienes raíces. Así que bueno, pues vamos a comenzar entonces a hablar de nuestro análisis el día de hoy. La conexión está un poquito lenta. Ahí está. Bueno, cuando tú realizas cualquier tipo de análisis, o sea, si tú quieres buscar estadística, para realizar ese análisis primero necesitas tener una base de datos.
precisamente por lo que les comentaba que aquí en México no existe una regulación en el mercado de bienes raíces y en la industria de los bienes raíces, no existen realmente bases de datos que comprendan toda la nación, por ejemplo, y que cubran todo lo que abarca el mercado de bienes raíces. Sí se están haciendo ciertos esfuerzos, hay algunas plataformas como la Moody, Bioanuncios, etcétera, ¿verdad? Que ya empiezan a colectar datos para generar reportes y estadísticas del mercado inmobiliario, pero realmente no tenemos una fuente uh, que sea exacta, una fuente que esté actualizada. Yo les voy a mostrar más adelante ciertas estadísticas que conseguí de Banco de México y de otras fuentes, pero están muy atrasadas, no podemos encontrar nada al día. En Estados Unidos nosotros tenemos lo que es el MLS, que es una base de datos general en donde cualquier propiedad que esté inscrita en el registro público del condado o del estado a donde pertenezca, tú te metes en línea y la puedes encontrar su historial, cuántas veces la han vendido, en cuánto precio se ha comprado, cuánto paga de impuestos, cuántos metros cuadrados de construcción tiene, cuánto tiene de terreno, en fin, la base de datos es súper amplia. Tú puedes segmentar tu mercado por estado, por ciudad, inclusive lo que conocemos aquí como un fraccionamiento, una colonia, allá también lo puedes hacer. Y los datos que tú obtienes son muy precisos y son recientes, que eso ayuda mucho. En este caso, para nosotros, pues se dificulta uh, todavía más, mucho más, el poder llegar a hacer un análisis bien preciso, precisamente porque no tenemos la existencia de ese tipo de base de datos. Sin embargo, me di a la tarea de pues rascarle, investigar por todos los lados, habidos y por haber, y lo que conseguí de datos sí fue muy valioso, sin embargo, sí deja muchos vacíos por la misma situación de que no hay uh, una base de datos fidedigna y actualizada en cuanto al mercado de bienes raíces y las tendencias o índices que marcan este mercado aquí en México. Así que vamos a empezar por el momento a hablar acerca de las tendencias del mercado inmobiliario. Y para esto vamos a tomar en contexto lo que es 2019. Aunque ahorita ya estamos en 2020, realmente lo que nos va a marcar la pauta para el comportamiento del mercado en el 2020 es lo que sucedió en 2019 por ciertas situaciones que se dieron durante este periodo, desde enero del 2019 hasta la fecha. Estos datos que les voy a presentar ahorita es importantísimo que ustedes los tengan en cuenta. Especialmente. En nuestro país tenemos un déficit de 9.4 millones de acciones de vivienda. ¿Qué quiere decir? Que nos hace falta inventario, o sea, no tenemos suficientes bienes raíces residenciales de uso residencial para satisfacer las necesidades del mercado aquí en México. Ahora, esta cifra es importantísima porque nos podría dar un falso sentido de seguridad, decir, bueno, entonces, si nos hace falta inventario, quiere decir que cada vez que yo tengo una propiedad, pues la puedo colocar de inmediato, ¿no? Porque hay una alta demanda y hay poco producto. Pero no es así. Más adelante vamos a analizar el por qué y cómo este es un factor importante de tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos primero segmentando nuestro mercado local y sobre todo cómo vamos a hacerlo a partir de que regresemos a esta nueva normalidad que pues que ya está aquí a la vuelta de la esquina. A ver, de repente como que se atora un poquito aquí la presentación. Otro dato importante. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios aquí en México estaba estimando que para este 2020 se iba a tener una inversión de 10 mil millones de pesos en el sector inmobiliario para desarrollar diferentes proyectos en diferentes lugares, en diferentes estados del país, diferentes entidades. Esto podría también tomarse como un punto positivo, ¿verdad? Como una perspectiva positiva para el 2020. Sí es importante tenerlos en cuenta, pero
también hay que entender el contexto en el que todo esto se va a dar. En un momento más ya van a entender más a qué me refiero con todo esto, porque primero les doy buenas noticias y luego les digo como que no son tan buenas. A principios de este año, la misma Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios se junta con representantes del gobierno de México. ¿Por qué? Porque durante 2019 les pararon muchas obras, bajo el pretexto, la excusa de que faltaban licencias o que algunos permisos no estaban bien. Realmente la asociación lo tomó como que era un sabotaje. Pero bueno, se reúnen a principios de este año con el gobierno para decirle, bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo la inversión lista, pero mis inversionistas no le van a entrar si tú no me das algún tipo de seguridad de que en este 2020 no se van a parar los proyectos como se pararon en el 2019, porque eso a un inversionista no le conviene. Por mucho margen de utilidad que tú le ofrezcas como desarrollador, como constructor, como inmobiliaria, a ningún inversionista le conviene tener su dinero parado. Al inversionista lo que él quiere es invertirlo y que en el momento en que él lo pone en inversión, le empiece a generar un rédito. Esa es la idea del inversionista. No hay ningún inversionista que quiera poner su dinero a reposar. Entonces, ese fue un factor importante en el 2020 y 2019 que se da en cuanto a lo que era el capital de inversión que iba a fluir en la construcción, que al final eso se va a reflejar en un mayor inventario de vivienda y que eso, a los que estamos en este mercado, nos resulta en tener, si tenemos más inventario, pues tenemos mejor abanico de productos para poder ofrecerlos a los potenciales compradores o a los potenciales rentadores. Hay gente que compra casas, departamentos, no para habitarlos, sino para rentarlos. En marzo del 2020 también se da una alianza muy importante entre la Sociedad Hipotecaria Federal y la Asociación de Bancos de México. Esta alianza iba encaminada a, a lanzar un programa dirigido a todas aquellas familias que tienen una economía mixta. ¿Qué es la economía mixta? La economía mixta es aquella en donde, por ejemplo, tú trabajas en una oficina en el día, pero si en la tarde le metes al Uber 4 o 5 tardes, eso se considera una economía mixta. Si de lunes a viernes te dedicas, por ejemplo, a vender bienes raíces, pero el fin de semana tienes un local en una plaza o tienes un restaurante o un puesto de comida, algo así, bueno, eso se considera una economía mixta. ¿Por qué es que este programa iba dirigido a este tipo de familias? Porque un banco no te toma en cuenta el segundo ingreso. Por lo general se va a basar en el primer ingreso y te tomaría en cuenta el segundo si lo puedes comprobar fiscalmente. Si no, no. El problema es que mucha de esta economía mixta trae un componente de actividades informales como el segundo ingreso y eso dificulta que estas familias pues, puedan acceder a financiamientos que les permitan comprar una vivienda. Para que nos demos una idea, hay 15 millones de familias en México con este tipo de perfil. Sin embargo, este programa iba a lanzar únicamente 190,000 acciones de vivienda. Como se dan cuenta la proporción de demanda en el mercado contra lo que es lo que se está produciendo en inventario, no da. Estamos muy por debajo y va a tomar muchos años para que se llegue a emparejar. Y bueno, pues el ambiente económico que hay ahorita, pues todavía lo limita mucho más. Todos estos parámetros que les acabo de dar, todos estos semblanza del contexto que tenemos en el mercado inmobiliario ahorita, nos podría pintar como que el 2020 era un año en que si no por lo menos iba a mantener al nivel del 2019, podía tener un pequeño repunte. ¿Cuál es el problema? Que se presenta el COVID, el coronavirus a finales del año en China. Sin embargo, en el mercado inmobiliario, si ustedes se dan cuenta, no vemos los efectos sino hasta marzo, abril. Todavía enero, febrero, marzo, no vemos un efecto, una desaceleración en el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque nuestro ciclo de ventas, vamos a llamarlo así, es muy largo. O sea, a veces tú empiezas y aun y cuando ya tengas, digamos, la venta amarrada, donde ya se dio inclusive
un depósito de buena fe, ya se está trabajando con el notario. Si está trabajando con financiamiento, el banco se puede tardar de 30 o hasta 90 días en el peor de los casos. Entonces, por eso es que ahorita todavía no vemos esa desaceleración, esa baja, a lo mejor en nuestro funnel de ventas, todavía se ve, pues no tan malo, ¿no? A lo mejor este mes, ya a partir de la cuarentena, sí notamos una diferencia, pues porque ya no podemos salir a prospectar, ya no se puede tener la misma actividad que normalmente teníamos. Pero si vemos las estadísticas, todavía no se refleja en números en la economía de México. En 2019 cayeron las ventas en el mercado de bienes raíces 21.3%. ¿Por qué? Porque las decisiones que estaba tomando el gobierno federal sí terminaron por afectar, ¿verdad?, el crecimiento de este mercado. Lo que vimos anteriormente, que yo les decía, sí, hay una gran demanda, o sea, tenemos un déficit de vivienda, nos hace falta inventario. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios dijo, bueno, vamos a inyectarle 10,000 millones de pesos. Se hace la alianza para las familias que tienen una economía mixta. Aún y con todos estos esfuerzos, los inversionistas, ¿qué es lo que hacen cuando ellos ven que ya sea el gobierno o las mismas inmobiliarias o constructoras con las que tú trabajas están teniendo algún tipo de dificultad o limitación o problema, ellos van a agarrar su dinero y van a decir, tráelo para acá. Por el momento no me interesa entrarle. Entonces, eso causó esa caída en el mercado inmobiliario. La forma en que se manejó la política económica en nuestro país, indudablemente, ya estaba trayendo, ya estaba causando un impacto en la economía, y no solo en el mercado inmobiliario, sino en la economía en general, ya se venía viendo una desaceleración que venía avisando que estábamos a punto de entrar en una recesión independientemente del coronavirus o no. Lo que causó el coronavirus es nada más darle al gobierno federal un pretexto para decir, hey, fue el coronavirus. Mi plan o mi plan de económico estaba funcionando perfecto, pero pues el coronavirus vino y me lo descuadró, me lo echó a perder. Pero la realidad es esa, ya se veía venir una desaceleración. Como les decía, el mercado inmobiliario va de la mano con el mercado hipotecario. Sin el mercado hipotecario, sin las hipotecas, nosotros pues ya tendríamos un mercado muy limitado porque pues el porcentaje de clientes que pagan de contado, que no necesitan financiamiento, es muy bajo en comparación con aquellos que usan financiamiento. Entonces, si no tenemos financiamiento, pues realmente nuestro funnel de ventas está muy reducido, si no es que pues estaría inclusive volviéndose algo esporádico. Vamos a ver en un momento más unas estadísticas que produce Banco de México con respecto a lo que es la captación a la vista. La captación a la vista, de una manera fácil de entenderlo, los bancos no trabajan solo con su propio capital. De hecho, ellos utilizan nuestro dinero y el dinero de terceros para prestárselos a otros y colocarlos en otros mercados y de ahí sacar una utilidad. Por eso es que cuando tú metes tu dinero a plazo fijo, te ofrecen una tasa de interés. Es a cambio de que ellos van a utilizar tu dinero, pero ellos lo van a revender a su vez para hacer otro tipo de operaciones que les reditúa a ellos mucho más dinero que el que nos pagan a nosotros, obviamente. Entonces, ellos aparte también tienen líneas de crédito que utilizan para financiar ciertas operaciones. La captación a la vista es ese capital, esa es la capacidad que tienen los bancos de poder atraer tanto de personas físicas como de personas morales, como de bancos y de otras instituciones financieras, ese capital para después ellos poderlo colocar en diferentes productos. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver aquí lo que fue 2019. Si ustedes se dan cuenta, en 2019, de un lado tenemos lo que son personas físicas aquí y personas morales. Y este es el poder de captación que tuvo la banca, tanto la banca de desarrollo, que son los bancos que tienen un subsidio o fondos del gobierno, como la banca múltiple o la banca privada, como se le conoce. Si ustedes se dan cuenta, aquí en enero
del 2019, por ejemplo, Banobras y Nafina aparecen en ceros. No es que no captaron capital, sino que este reporte se cierra anualmente. Entonces, si ponemos enero, no lo va a captar ahí. Pero si nos pasamos al lado de las personas morales, en el 2019 ya podemos ver cómo las cifras pues ya tienen más sentido. Si ustedes se dan cuenta, de enero de 2018, aquí abajo, a enero del 2019, la captación de capital que tuvo Banamex, Bancomer, Santander, pues es muy nivelada. Sí tienen alguna fluctuación, algunos más arriba, otros más abajo que el año anterior, pero se puede decir que muy estandarizado. Y si nosotros lo analizamos uno por uno, nos podemos dar cuenta que esos niveles se mantienen de un año a otro, lo cual es positivo para nuestra economía. El problema es cuando los bancos tienen dificultad para tener esa captación, porque si ellos no tienen ese capital, entonces, ¿con qué te prestan? Tiene sentido, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es 2020, hasta donde pudimos llegar, que no tuvimos más, sino hasta marzo, me parece que llega aquí. Lo que les decía que no tenemos realmente una base de datos actualizada. Tendría esto que estar al día, estamos ya en mayo. Entonces, esto sí nos limita un poco en darnos, pues, unas cifras más exactas, más cercanas, pero sí nos da un panorama de qué es lo que pasa ya en el 2020. Si nos damos cuenta aquí, sigue sin estar afectado lo que es la captación de capital. Esto, si nosotros lo vemos así, de manera superficial, pues parecería como que en realidad ni la desaceleración ni la recesión económica estarían afectando el flujo de efectivo en la banca de nuestro país. Pero no es así. Ahorita les voy a demostrar por qué es que todavía no se refleja de esta manera. Esta gráfica son créditos originados de manera mensual desde el 2018 hasta febrero del 2020. Como les decía, pues realmente no tenemos una base de datos más actualizada al mes de mayo del 2020 en ningún lugar. Tenemos febrero del 2018, que es muy similar, si ustedes se dan cuenta, 2019, febrero y enero están muy cercanos. Entonces, aunque no tenemos enero aquí, vamos a suponer que estaba dentro de ese mismo rango. Pero si se dan cuenta, febrero del 2018 y febrero del 2019 y febrero del 2020 están muy a la par. Parecería que pues realmente no hay una variación, no hubo un cambio. Lo mismo en enero, si vemos enero 2019 y enero del 2020, parecería que no hubo ningún cambio, está muy nivelado. Parecería como que el número de créditos estuvo muy parejo. ¿En dónde es en donde ya realmente empezamos a ver un impacto en la economía y especialmente reflejado en el mercado hipotecario? Este porcentaje de morosidad son el porcentaje de cuentas o de créditos que la gente por alguna razón deja de pagar, ya sea que pierden su empleo o les cambió la tasa de interés y ya no les alcanza, por la razón que tú quieras. La gente se empieza a atrasar y caen en cartera vencida y se consideran como morosos cuando pasan más de 2 meses. Ese es un estándar en cualquier institución financiera, tanto pública como auxiliar, como son las SOFOMES, las SOFOLES, todas estas instituciones auxiliares de crédito. Este estándar es parejo en todos los lugares. Después de 60 días ya se considera que esa cuenta está en cartera vencida. Si se dan cuenta aquí, en febrero del 2020, de repente Infonavit se disparó a un 13.4, de un 8% a un 13.4. Lo que llama la atención aquí, a lo mejor, es que ni la banca privada ni Fobiste tuvieron esa baja. ¿Por qué Infonavit? Infonavit, para empezar, alberga a todos aquellos trabajadores que cotizan en el Seguro Social, pero en empresas privadas. Fobiste, prácticamente todos los empleados que trabajan o que cotizan en Fobi son empleados del Estado. Entonces, realmente el Estado no ha sido impactado como el sector privado en el nivel económico, y por eso es que se ve esa diferencia ahí. ¿Por qué la banca privada todavía entonces no refleja este cambio en la economía? Lo mismo que les comentaba antes, el ciclo
que tienen los créditos desde que se gestiona la solicitud hasta que se cierra el crédito, pueden ser muy largos en la banca privada de nuestro país. Por eso es que todavía hasta febrero, pues no se ve un cambio así radical como se vio en Infonavit, pero sí lo vamos a vivir, va a ser inevitable. Aquí tenemos otra gráfica que nos enseña lo que fueron los créditos y los montos que se manejaron en crédito hipotecario. Al lado derecho tenemos los créditos que fueron para la adquisición de vivienda. ¿Por qué? Porque hay créditos hipotecarios que pueden ser para liquidez, pueden ser para mejoras de la vivienda, pero en este lado derecho tenemos lo que fue para la adquisición de vivienda. Si te das cuenta, los números parecerían que están pues más o menos estables, sin embargo, sí se nota un cambio ya en enero y en febrero, aunque la baja no es tan dramática, sí hay una baja considerable en los créditos y los montos que se estuvieron ya negociando a partir de esas fechas. Un fenómeno que se dio en el 2019 fue que hubo un número menor de créditos negociados, tanto por FOBI como por Infonavit y la banca privada, pero los montos fueron más altos. El monto promedio fue de 4.4 millones de pesos. No es un índice o un indicador negativo necesariamente el que se reduzca el número de créditos negociados. Sí nos afecta porque obviamente que pues mucha de la vivienda, por ejemplo, en algunos mercados de la República Mexicana, pues el promedio de la vivienda que negocias está entre el millón y 2 millones de pesos. La gente que invierte más de 2 millones de pesos, pues ya es clase media, media alta, y no es el promedio de lo que, de la mayoría del mercado, que es más activo, digamos, en la compra-venta de bienes raíces. Entonces, estos indicadores que vemos aquí en estas gráficas ya nos empiezan a dar una idea de que sí hay una desaceleración y de que los bancos sí empiezan a bajar el número de créditos autorizados y fondeados en los primeros meses. ¿Por qué? Aunque los bancos no lo digan, lo que los bancos hacen cuando la economía se desacelera, hacen más estrictas sus políticas para otorgar los créditos y esto se refleja en que precisamente no haya tantos créditos autorizados. Vamos a ver ahora lo que es el mercado laboral. Esto es importante porque pues, si la gente no trabaja, no tiene dinero para comprar, así de fácil, ni para rentar. Un dato importante es que el 42% de la población aquí en México trabaja de manera informal. Yo no lo sabía, sino hasta que hice esta investigación en las últimas semanas, pero es un número altísimo, altísimo. Tenemos, no sé ustedes cuánto tiempo tienen de cuarentena, pero ya llevo arriba de 2 meses. Y mucha gente, por ejemplo, la gente del sector turismo, pues lleva más o menos ese rango de arriba de 2 meses o 2 meses en promedio. Y hay mucha gente en el sector informal que está relacionada con el turismo. Podríamos decir que ahorita prácticamente la gente que trabaja en el mercado informal o en trabajos informales no están teniendo un ingreso. O sea, prácticamente nadie que trabaja de manera informal está teniendo un ingreso salvo una minoría. Y estamos hablando del 42% de la población de nuestro país. Es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Tasa del desempleo al 2019 era del 10.1%. Se mantuvo más o menos en línea desde el 2016 hasta el 2019 sin tener una variante tan alta. Sin embargo, a finales de 2019 se vuelve a disparar, a consecuencia de lo que ya hablamos. Ya se veía bien, se veía uh, venir esta desaceleración económica que nos estaba dando la luz roja de que una posible recesión se iba a venir y vivir aquí en México, independientemente de lo que pasara en el extranjero con el coronavirus. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Lo que les decía, hay 30 millones de trabajadores informales en nuestro país. 30 millones. ¿Cuántos de estos 30 millones te gusta que de inmediato, cuando digan, ok, vamos a regresar a la nueva normalidad, de inmediato van a empezar a producir y a regresar a su vida normal
y a su actividad económica como la tenían antes. Difícilmente, ¿verdad? O sea, si somos honestos, mucha de esa gente vivía al día. ¿Por qué? Porque tienen trabajos que son precarios. Cíclicos nos referimos a que, pues a lo mejor trabajan ciertos días nada más porque su mercado o sus compradores o la gente en donde ellos se plantan solo es así por ciertas horas o por ciertos días. Y es informal por lo mismo, porque ellos no perciben de manera un sueldo fijo, no tienen prestaciones de ley, por eso es que son informales. 2019, de enero a mayo, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, se han perdido 770,000 empleos en nuestro país. Yo lo dudo mucho por el simple hecho de que si hay 30 millones de personas que trabajan de manera informal, entonces que ellos no perdieron su trabajo, no perdieron su forma de ingreso, solo porque no cotizan en el Seguro Social, entonces no los vamos a contabilizar. No existen, es la gente invisible en nuestro país. Claro que no. Entonces, si nada más agregamos los 30 millones de la gente que trabaja de manera informal, estamos hablando de números bien altos de gente que dejó de tener ingresos y sin que conocemos las cifras porque no las pude encontrar. Pero aún y cuando habláramos de un 5% de esos 30 millones, que el 5% tuvieran una propiedad que están pagando actualmente, ya sea a través de un crédito Infonavit o viste, banca comercial, como tú quieras, pero que tengan un crédito hipotecario que están pagando ahorita. Ya llevan 2 meses de retraso. Estamos hablando del 5% de 30 millones es 1.5 millones de personas. Y eso es un impacto tremendo en el mercado, tremendo en la banca también, porque imagínate que la banca en un lapso de 6 meses, de repente se encuentra con 1,5 millones de créditos que están en cartera vencida y que son irrecuperables. Vas y embargas la propiedad, ok, sí está bien, pero eso no te regresa el dinero líquido. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos en 2008 y 2009. Entonces, este es un factor que tenemos nosotros que tener en cuenta. Y no es que quiera ser dramático, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, tanto económico como social, para que cuando regresemos seamos efectivos en nuestro trabajo y sepamos de qué manera vamos a atacar nuestro nuevo mercado y de qué manera podemos funcionar mejor. El regreso a nuestra nueva normalidad, como le llaman, ¿verdad? Yo creo que la vida como la conocíamos antes realmente difícilmente va a volver a ser normal y la vamos a poder alcanzar en un corto e incluso en un mediano plazo. Pero la nueva normalidad, ¿qué implica la nueva normalidad? Vamos a regresar a la nueva normalidad en cuanto ya digan, ok, ya escuelas, empresas, todo mundo llega a la actividad económica, todo mundo regresa a trabajar, todo mundo usar el transporte público, etcétera. Va a haber una economía que va a estar contraída todavía. Cuando hay una recesión, la recuperación económica no sucede de la noche a la mañana. No significa que en cuanto el gobierno diga, ok, ya vamos a regresar a la normalidad, nuestra nueva normalidad, entonces la economía de inmediato vuelve a repuntar y se empata a donde se quedó antes de la crisis económica. No sucede así. Estados Unidos todavía durante este 2020 estaba viviendo todavía las consecuencias de lo que fue la recesión del 2008 y del 2009. Estados Unidos, que es la potencia económica más grande a nivel mundial. Entonces, si somos realistas, México, pues no va a vivir una recuperación económica de la noche a la mañana. Tenemos que mentalizarnos y ser realistas que esto es una cuestión y una recuperación a largo plazo y que se va a ir dando paulatinamente, lenta, lenta. Eso no quiere decir que no va a haber oportunidades de trabajo, sí, pero la recuperación económica va para largo. Y tenemos que ser muy realistas y muy conscientes acerca de este panorama, porque de otra manera vas a salir con expectativas falsas y cuando tú traes falsas expectativas, no vas a alcanzar tu nivel de producción esperado. Nunca, nunca. Va a haber una depreciación en los bienes raíces. ¿Por qué? Si ya dijimos que va a haber un desempleo masivo,
que según las proyecciones del gobierno, la gente que sí cotiza en el Seguro Social, se espera que sea alrededor de 2 millones de personas los que van a perder su empleo en este 2020. Como les enseñé anteriormente, no estamos considerando a los que trabajan de manera informal, que es un gran número de personas. Pero vamos a suponer que nos basamos solo en los 2 millones que dice el gobierno. ¿Qué va a pasar con esas 2 millones que no tienen un ingreso y que ya son propietarios de una casa? Lo mismo, el porcentaje de ellos que no haga sus pagos van a perder su propiedad. ¿Qué va a pasar con aquellos que tenían planes de comprar una casa? No lo van a poder hacer porque ya perdieron su fuente de ingresos. Entonces, eso ya los vuelve no aptos para adquirir una deuda ante ninguna institución financiera. ¿Qué va a pasar? Cuando el banco empieza a embargar las propiedades, se empieza a llenar de un inventario de activos fijos que a ellos no les sirven. ¿Por qué? Porque el negocio del banco no es como el nuestro. Imagínate que tú tuvieras en tu cartera, no sé, 1000 propiedades que estuvieran a tu disposición para que hagas con ellas lo que quieras. Pues las rentas o las vendes, las negocias, tú buscas la manera de colocarlas en el mercado. Pero ¿qué pasa cuando la economía se desacelera? El número de compradores y rentadores potenciales se va a disminuir también, porque hay menos gente con la capacidad económica de tomar un compromiso de hacer un gasto así. No solo la gente que va a perder sus propiedades, sino en nuestro país, que estamos hablando de millones, sino las mismas propiedades que las inmobiliarias y los desarrolladores ya no van a poder colocar. Hay muchos proyectos que, por ejemplo, ahorita que se estén terminando, que se hayan terminado a principios de este año, ya no los vas a poder vender bajo la expectativa de ventas que tú tenías inicialmente. A lo mejor tú habías proyectado que un fraccionamiento que tú estabas promocionando, en 2 años lo vendemos totalmente. Bueno, pues ahorita con esta desaceleración económica, no hay manera de que eso vaya a suceder si queremos ser realistas. ¿Por qué es que bajan los precios? Porque al haber menos gente que quiere comprar y más gente que quiere vender, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un comprador, ¿sí? Y tienes 10 gentes que venden una casa muy similar, 3 recámaras, 2 baños y medio, con cocina, sala comedor, cuarto de lavado, jardín en la parte de atrás, garage techado para dos autos y con 180 metros cuadrados de construcción. Todas son muy similares, más o menos en la misma área. Tienes 10 propiedades, pero hay una que se vende en 1.800.000, que es la más alta, y hay una que se vende en 900,000 pesos. ¿Por qué es que va a haber una de 900,000 pesos? Porque cuando la gente se ve ahorcada, cuando la gente dice, o consigo dinero, o si no, no como, ya no vas a vender tu propiedad para ver si le sacas lo que le invertiste o si va a estar al precio del mercado. La vendes porque es urgente venderla. Este tipo de operaciones se llaman ventas de remate. Y normalmente como tú tasas una venta de remate, la tasas al 30% del valor comercial o del valor de mercado, que es más o menos lo que te tomaría vender la propiedad en máximo 90 días. Si tú no puedes vender esa propiedad en 90 días, quiere decir que estás muy alto en el precio y no fue un precio de remate. Entonces, es aproximadamente el 30% de lo que la propiedad vale comercialmente en ese momento. Entonces, imagínate hasta qué punto puede llegar a bajar el precio de propiedades similares y por eso es que entonces el mercado en general en esa área se va a empezar a devaluar, porque el que quería vender en 1.800.000 no va a encontrar comprador, va a tenerse que bajar de precio, una, o dos, pues va a tener que esperar a que se normalice la economía y que se vuelva a nivelar el mercado, que eso puede tomar 3, 4, 5 años para poderla vender en ese 1.800.000. Entonces, si vamos a tener muchas propiedades que van a estar a la venta, ¿eso a qué se traduce? Que vamos a tener un inventario altísimo. ¿Cuál es la ventaja de tener un inventario altísimo para nosotros? Bueno, que tienes mucho de dónde escoger, tienes muchas opciones que presentar.
¿Cuál es la desventaja? Como ya lo mencioné, no va a haber un gran número de compradores o rentadores. El número de compradores o rentadores potenciales se va a disminuir dramáticamente. Entonces, el inventario va a estar ahí y va a haber mucho y muchas oportunidades. La gente que tiene capital o que tiene acceso a capital en este tipo de situaciones, si ya tenían dinero, pues pueden hacer todavía muchísimo más. Cuando estaba yo todavía en Estados Unidos, la recesión de 2008-2009, por ahí del 2010-2011, los bancos empiezan desesperados a vender portafolios completos de propiedades residenciales y comerciales a precios ridículos, ridículos. Vendían, no sé, un portafolio de 500 casas y departamentos y locales comerciales en 20,000, 30,000 dólares. Parece que es una fantasía, pero no lo es, porque cuando ya no hay gente que te quiera comprar y tú no estás en ese mercado, cada día que tú te quedas esa propiedad, estás acarreando un costo de mantenimiento, de impuestos. En Estados Unidos el seguro de la propiedad es obligatorio. Entonces el costo tan solo de ser dueño de esa propiedad para los bancos era una pérdida diaria y constante. Por eso empezaron a vender las propiedades de manera ridícula. Había residencias impresionantes, hermosas, por ejemplo, en Arizona, que fue una de las áreas muy golpeadas por la recesión del 2008-2009, que en precio normal costarían 3, 4 millones de dólares, que se vendían en 50, 40 mil dólares. Ese es el efecto de una recesión y el impacto que tiene en el mercado inmobiliario. Eso a nosotros nos va a afectar en el sentido de, como les decía, vamos a tener menor número de compradores y rentadores. Si antes trabajabas o prospectabas 20 personas a la semana, ahora vas a tener que tirarle más alto para poder llenar tu funnel de ventas, especialmente si consideramos que si los precios de la vivienda o de los bienes raíces en general va a bajar, pues las comisiones también van a bajar. Si las rentas van a bajar, también las comisiones van a bajar para nosotros. Ahora les quiero hablar acerca de lo que son los servicios de alta demanda. ¿A qué me refiero con los servicios de alta demanda? Ya que tomamos en cuenta todo el contexto que les acabo de explicar, tanto en el mercado hipotecario como en el mercado inmobiliario, como en el mercado laboral, y el impacto que está teniendo la recesión económica y pues el estar en el confinamiento en nuestras casas ahorita, necesitamos enfocarnos a servicios que van a tener alta demanda para maximizar nuestro tiempo y que a la hora de que nosotros lleguemos a esta nueva normalidad, podamos verlo reflejado en utilidades. Si nosotros regresamos a trabajar de la misma manera como lo estábamos haciendo antes de salir, o más bien antes de quedarnos en casa, no vas a ganar el dinero que necesitas para poder seguir sosteniendo el nivel de vida al cual tú y tu familia, o tú solo, si eres soltero, ¿verdad?, estabas acostumbrado. Va a ser imposible. Por lo mismo, porque tú vas a salir con una expectativa de que decía, no, pues antes, si yo le daba todos los días y prospectaba, pues me cerraba por lo menos 3, 4 operaciones ahí al mes, o sabía que ya tenía esas 3, 4 operaciones en mi funnel de ventas y eventualmente iba a caerme ese dinero. Esta es una realidad totalmente distinta. Vamos a tener que diversificar, no solo a buscar gente que quiera comprar, gente que quiera vender, sino también va a haber oportunidad de ofrecer otro tipo de servicios que en Estados Unidos, por ejemplo, son muy comunes, pero aquí en México, por lo mismo de que no tenemos una formación académica, no hay una ciencia desarrollada alrededor de los bienes raíces, pues lo desconocemos y pensamos que solo podemos atacarle pues al comprar y al vender. Eso es todo lo que nosotros hacemos. No, no, no. Un profesional de bienes raíces tiene un abanico de servicios que puede vender que son mucho más amplios que esos. Te voy a dar un ejemplo. Hablamos de la gente que es muy probable que va a perder su propiedad. ¿Cuánta de esa gente no va a necesitar a un profesional que conozca de bienes raíces y que le pueda asesorar? Uno, ¿cuál sería un precio justo o un precio adecuado bajo las condiciones de mercado que están ahorita?
para que ellos pudieran vender su casa de manera rápida. 2, si la quiero traspasar, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo le hago? Si van al banco, ¿tú crees que el banco les va a explicar cómo tienen que hacer un traspaso? ¿Los va a asesorar el banco? No. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hay un conflicto de intereses. El banco no puede ser la misma persona que te está embargando y la misma persona que te dé asesoría de cómo salir de tu problema. Legalmente no se puede hacer eso. Entonces, va a hacer falta que haya un profesional con conocimientos y con la capacidad de darles una orientación para decirles, mira, tu mejor opción es esta. Un ejemplo, la misma persona que está tratando de vender su propiedad, que en algún momento valía 1.800.000. ¿Qué tanta es tu urgencia? No, pues es que el banco ya me dio 60 días, o sea, ya el juicio de embargo ya está, ya pasó. Y me están dando 60 días para entregar la propiedad. Si no lo hago, pues vienen y me la quitan con la fuerza pública, ¿no? O sea, un embargo, o sea, vienen y te hacen, ¿cómo se llama? Un evicto, ¿no? O sea, que vienen y te sacan todas tus cosas a la calle y te desalojan. Si no se le entregas en tiempo, entonces el banco tiene el derecho legal de pedir un desalojo y ya con la fuerza pública y un actuario, etcétera. Bueno, no quieres tú como persona llegar a eso ni que tu familia pase como eso. Y tú como asesor inmobiliario tampoco le vas a aconsejar a un cliente que se espere hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, en ese momento ellos van a necesitar quienes los asesoren. Tampoco, o sea, vuelvo a un punto importante, aunque va a haber una ventana de oportunidad, tampoco hay que tomar ventaja de la gente. Y aquí va a entrar mucho tu ética profesional, tu ética moral, de saber de que te vas a tener que ajustar al presupuesto de la gente, porque a lo mejor la misma asesoría que le des a una persona que está tratando de negociar una propiedad de 1.800.000, pero que ahorita a lo mejor si acaso la alcanza a vender por 600, 700,000 pesos, para tratar de sacar algo y por lo menos tener un poco de capital para ir a agarrar una casa de renta y pagar los gastos de mudanza, etcétera, vas a hacer la misma labor a lo mejor con ese que con alguien que tiene una casa de 10 millones, 8 millones, pero no les puedes cobrar lo mismo porque su capacidad de pago no es la misma. Entonces, ¿va a haber mucho margen para que tú vendas tu consultoría? Claro que sí. Va a haber gente desesperada para acercarse a alguien que de manera profesional les dé una asesoría certera y les dé las mejores opciones y les presente cuál puede ser su mejor panorama. A esto es a lo que yo me refiero con los servicios de alta demanda. Las mismas condiciones que el mercado está marcando ahorita y las mismas condiciones que van a marcar las consecuencias de este mercado, van a abrir una ventana de oportunidad para que tú vendas tu conocimiento, tu experiencia, ¿sí? En el mercado de bienes raíces y en el mercado inmobiliario, inclusive si tienes conocimiento en el mercado hipotecario, también, ese es un plus. Si tú todavía tienes ese conocimiento en lo que es el trámite bancario, en lo que es el mercado hipotecario, no necesitas ser un experto. Con el simple hecho de que tú tengas un buen conocimiento firme del producto, puedes brindar una buena asesoría. Y eso, imagínate, si ahorita, ok, no podemos salir a prospectar 20 compradores que a lo mejor tú prospectabas en un mes, por decir algo, ¿no? Estoy nada más dando una cifra abierta. Ya no va a haber 20 prospectos para compra, venta o renta que tú normalmente generabas en tu funnel de ventas. Pero sí puedes encontrar 20 y más prospectos que van a requerir de esta asesoría profesional para ayudarlos a transicionar de el problema que tienen, ya sea con una hipoteca o de que necesiten buscar una casa urgente, etcétera. Este tipo de servicios te pueden generar una muy buena remuneración si lo haces de manera ética, si lo haces de manera sistemática, pero sobre todo si tienes una idea bien clara de qué es lo que tú estás ofreciendo. Esto no tiene mucha ciencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener gente que necesita, ya sea por ejemplo, un refinanciamiento, y si tiene buen crédito y tiene los ingresos todavía, bueno, pues a lo mejor lo ayudo a que agarre un buen refinanciamiento. Si hay una gente que de plano pues ya va a perder la casa, bueno, podemos asesorarlo para darle las mejores opciones. Mira, ¿por qué no tratas, por ejemplo, ahorita de traspasar la propiedad?
No le vas a sacar mucho, vas a ganar a lo mejor un poquito de dinero, sí vas a perder mucho de lo que le has invertido en todos estos años, pero es mejor que quedarse en la calle sin un peso. ¿No la quieres traspasar? Bueno, vamos a ver, trátale 30 días para traspasarla y si no, en 2 semanas buscamos quién te la compre, pero a precio de liquidación y es este. Con eso pagas lo que le debes al banco y te queda un poquitito a lo mejor, pero te queda algo. O sea, la ventana de oportunidad va a estar ahí. Es más, hoy en día yo te garantizo que ya hay gente que está preocupada por su situación económica, porque muy posiblemente ya no van a tener un ingreso cuando regresemos a la nueva normalidad, o ya de plano a partir de este momento ya no lo tienen. Y necesitan y van a empezar a buscar opciones, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú estás acostumbrado a un ingreso de 20,000 pesos y tu hipoteca es de 12,000 o de 11,000 pesos y de repente ya no tienes ese ingreso? ¿Con qué lo compensas? ¿Cómo lo compensas? ¿Cuánto tiempo en estas condiciones en las que va a estar la economía te va a tomar volver a encontrar trabajo? ¿Lo vamos a encontrar de inmediato? No. Entonces, los servicios de alta demanda es lo que nos va a abrir la puerta para que nosotros podamos vender nuestra consultoría, que en este momento es el producto de mayor valor que tú puedes colocar en el mercado. Eso no quiere decir que si tú realizas una compra-venta, la comisión no va a ser mucho mayor a lo que te deja la consultoría. Claro que sí, siempre que tú cierres una compra-venta, pues obviamente que la comisión representa una cantidad importante. El problema es aquí el tiempo que va a pasar entre un cierre y el otro. Digamos, vendí hoy, ¿cuánto tiempo va a pasar ahorita hasta que yo pueda volver a cerrar otra compra-venta nuevamente? Si antes yo ya tenía más o menos en mi funnel de ventas, por ejemplo, 1 o 2 ventas ya fijas cada mes, el mercado ya no va a estar en ese mismo comportamiento. Entonces, a lo mejor le tengo que tirar a 1 o 2, pero cada 2 meses o cada 3 meses. Pero mientras tanto, tú necesitas seguir generando recursos, necesitas seguir generando ingresos. Y aquí está la respuesta, aquí está cómo es que tú puedes llegar a, a estas condiciones de mercado y no solo poder sobrevivir, sino poder tener un ingreso igual o a lo mejor casi igual de lo que tienes ahorita. Sí vas a tener que trabajar mucho más, te voy a ser honesto, vas a tener que prospectar mucho más de lo que prospectas ahorita, pero tenemos una gran ventaja hoy en día que, por ejemplo, yo no tenía en el 2010, 2011, 2012, que es cuando empecé en la consultoría, las redes sociales. Hoy, las publicaciones que tú puedes hacer en redes sociales, la manera que puedes captar prospectos a través de las redes sociales, es algo que no tiene precio. Y si te sabes manejar bien en las redes sociales, si sabes dar un buen servicio, te puedo garantizar que no te va a hacer falta trabajo y tu funnel de ventas lo vas a compensar con la consultoría. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor llegaron aquí con la expectativa de decir, híjole, pues ahorita nos va a decir cómo le vamos a hacer para poder vender y seguir vendiendo igual. La realidad es que no va a ser igual y va a tomar un tiempo mediano o largo para que la economía se equilibre y que podamos nosotros volver a llegar a esa normalidad de ventas que teníamos antes de que llegara esta recesión. Este es el panorama que nosotros vamos a encontrar. Un punto importante es estar bien conscientes de que cuando regresemos a la nueva normalidad, el, la actividad económica va a ser como muy poco a poco. Entonces, no se desesperen porque de repente no vean movimiento. Los primeros meses van a ser los más difíciles cuando nosotros regresemos a la nueva normalidad. Por lo mismo que les decía, el nivel de desempleo va a ser muchísimo más alto de lo que el gobierno realmente está proyectando. Y eso nosotros lo vamos a ver reflejado en nuestro mercado en cuanto nos empecemos a dar cuentas de que ya no hay tanta gente interesada en querer comprar como lo teníamos anteriormente. Pero eso no significa que ya no hay margen para que nosotros podamos seguir prospectando y que podamos seguir produciendo.
Este es el panorama que nos espera, no es un panorama dramático, es un panorama difícil, complicado, pero te puedo decir que históricamente la raza humana se ha recuperado de todas las crisis. Ese es algo que solo la raza humana tiene. Muchas especies animales inclusive se extinguen. Ya hay especies animales en el reino animal que ya no existen ahora y que existían hace 10 años o hace 50 años, hace 100 años. Nosotros como raza humana tenemos la capacidad de sabernos ajustar y de recuperarnos de las caídas. Esta situación sí se pinta difícil, está complicada. Yo sé que cuando pues vemos la cuenta del banco, vemos la cartera, pues nos damos cuenta de que las cosas no están tan uh, activas, tan motivantes como normalmente estaban, pero eso no significa que este es el fin del mundo. Sí viene una situación complicada, pero yo te lo puedo decir por experiencia, que estando en Estados Unidos, después de que yo trabajé en el mercado hipotecario, como les comenté, prácticamente 12 años, trabajando en el mercado hipotecario, pues obviamente que si la crisis vino ahí y el colapso del mercado hipotecario empezó en Estados Unidos, pues nosotros fuimos de los primeros en perder nuestro trabajo. No solo perdí mi empleo, perdí mi casa, me la embargó el banco, perdí mis carros, me los embargó el banco también, pero eventualmente logramos salir adelante. La recuperación vino. Y te estoy hablando de que a mí me tocó tocar fondo como a millones de norteamericanos igual. Hoy nos toca vivir la situación aquí en México que no nos tocó vivir en 2008 y en 2009. Aquí en México no se vio el mismo impacto por una razón bien importante. Y este es un punto muy positivo. La calidad de las notas de crédito, o sea, los bancos mexicanos son mucho más estrictos a la hora de prestar que los bancos norteamericanos. ¿Qué pasa? Hay un mercado secundario en donde ya cuando el banco ya autorizó el crédito, ya lo fondió y ya tienes a tu cliente que se está pagando mes tras mes, hay un mercado secundario en donde tú puedes colocar esa nota de crédito, la vendes a descuento. ¿Y por qué alguien te va a pagar lo que tú le invertiste y un poquito más? Porque lo que van ellos a recolectar en intereses es una ganancia a futuro. Entonces, el descuento que tú realmente ofreces es en los intereses que tú ibas a cobrar a futuro. Lo que hace el banco es que vende una cartera completa, un portafolio completo de créditos hipotecarios en el mercado secundario. ¿Qué es lo que pasó con Estados Unidos? Que en Estados Unidos llegó un momento en el que los créditos te los daban literal a la palabra. Tú llegabas al banco y el banco te decía, ¿cuánto necesitas de crédito? Pues 2 millones de dólares cuesta la propiedad que me gusta. ¿Y cuánto ganas al año? Pues como 110. No te alcanza, necesitas más. Mira, necesitas decir que ganas 250 al año. No, pues bueno, gano 250 al año. Eran créditos en donde se llamaba income stated, o sea, tú nada más declarabas de palabra cuánto ganabas. No te pedían talones de pago, no te pedían declaraciones de impuestos, era literal a la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llega la crisis del mercado hipotecario y que se colapsa, los inversionistas del mercado secundario decían, no, pues, si ya chequé que esta persona ni siquiera gana lo que gana y que tú le prestaste sin que le tuvieras que haber prestado ese dinero. Entonces, esa nota pierde valor. Aquí en México no se vio ese impacto. ¿Por qué? Porque las notas de crédito que se generan aquí en México llevan unas reglas mucho más estrictas. No dudo que por ahí haya gerentes, ¿verdad? Y ejecutivos de cuenta que hagan sus chanchullos, que les das una lana y les, mira, necesito que me lo apruebes y te lo aprueban. En todos lados se cuecen habas. Pero en lo que es el mercado bancario y el mercado hipotecario, las notas de crédito respaldadas por un bien raíz que se generan aquí en México tienen muy buen prestigio a nivel internacional. Por eso es que aquí en México no se vivió esa crisis. ¿Por qué? Porque la gente seguía comprando las notas de crédito nuestras. Los bancos no tenían problema en seguirlas moviendo en el mercado secundario. Estados Unidos sí, porque llegó un momento en que el mercado secundario dijo, no te compramos nada. O sea, tú Estados Unidos estás fregado, tienes pura basura. Y eso no me sirve a mí como inversionista, no me sirve.
Eso es algo positivo que nosotros tenemos como país y en nuestra economía y sobre todo en el mercado hipotecario. Pero aún así, sí vamos a ver un impacto bastante fuerte en el mercado inmobiliario y en el mercado hipotecario en los meses y en los años por venir. Yo creo que vamos a empezar a ver la luz por ahí ahorita estamos en 2020, por ahí de 2023 ya vamos a empezar nosotros a ver que las cosas empiezan otra vez como a reanimarse, que la economía ya empieza a retomar otra vez su nivel y sobre todo la parte que a nosotros nos interesa, que empiezan a volver a crecer el número de potenciales compradores y vendedores, bueno, sobre todo compradores, porque vendedores va a haber mucho, pero el número de compradores potenciales se va a empezar a nivelar otra vez y a subir. Yo calculo más o menos para ese entonces, en base a lo que a mí me tocó vivir durante la recesión de 2008-2009 mientras estuve en Estados Unidos. Puede que sea diferente. Una de las cosas que tienen este tipo de situaciones económicas es que hasta los expertos más expertos pueden hacer miles de predicciones, pero a la hora de la hora, el comportamiento de la economía, que realmente depende de cómo se comporta la sociedad y cómo reacciona a las circunstancias, pueden cambiar de la noche a la mañana y pueden cambiar dramáticamente, tanto para bien como para mal. Yo lo único que les recomiendo, si ya trabajabas, trabaja más, trabaja fuerte, sé disciplinado y si hay oportunidades, si hay opciones de seguir generando ingresos y de seguir manteniendo tu nivel de ingresos, sin más lo mismo, pues muy cercano, si buscas la manera de sacarle jugo a estos servicios de alta demanda que sí van a estar requeridos y van a ser requeridos y que ya ahorita ya son requeridos por mucha gente y si tú los empiezas a ofrecer te vas a dar cuenta del potencial que hay ahí y como se los mencioné antes, pues el chiste es nada más manejarse de manera honesta, con una buena ética y te lo puedo garantizar, te va a ir bien. Con esto, pues ya cerramos todo lo que es la parte técnica, lo que era la parte de la exposición del tema. Pasamos al punto de preguntas y respuestas. Tenemos 8 participantes, entonces creo que esto nos da margen a que todos podamos abrir ahorita nuestros micrófonos y quienes tengan comentarios, quienes tengan preguntas, no necesariamente una pregunta, tú puedes presentar un escenario, puedes presentar una duda, algo que estés pasando en este momento X y lo podemos comentar en torno a lo que acabamos de presentar como tema el día de hoy, con toda confianza. Este, tenemos ahorita muy buen tiempo, estamos en muy, muy buen tiempo. Yo más o menos calculé que podíamos dedicar a las preguntas y respuestas hasta 30 minutos, así que si tienen algo que quieran compartir, algún comentario, duda, pues con toda la confianza pueden abrir su micrófono y hacerlo a partir de este momento.